Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upicue Pipore. Abelaya Yujuta Jena Ñande Upicue, ¿verdad? Vamos a preguntar un poco a esta señora a quien estamos visitando. Vamos a comenzar luego primero por el nombre y después enseguida por la edad. Bueno, Eremishube. Decirle tu nombre. Va esa banderera. Herenderera pa Ipe. Tu nombre. Tilia. ¿Cómo? Tilia Fariña del Campo. ¿De dónde? Morena sea, pues. Mo. En San Estanislao. San Estanislao. Sí, Santanina, San- vea. sí, sí, ¿Y Santanina. cuántos años tenés ahora? Voy ¿Eh? años de botín. ¿Cuántos años tenés? Ahora, Vos, ¿Cuánto? 101. 101. Bueno, a ver, entonces, véala, ahora ya ande mi cuerpo y por ahí. Ya Tilia, hoy, o mejor dicho, ya en estos días, cumplió 101 años. ¿Y cuántos meses eran? 3 meses, en 3 abril, meses, mañana. En abril. Mañana, justamente entonces, 101 años y 3 meses. Así es que venimos a visitarle un poco. De todo ya me olvidé y ya no me recuerdo más muchas cosas. Ya. Pero hay una cosa que no me olvidé de Vale. tu vino. Así vino, más. Siempre ñatilia. Este no me olvido. Porque mi marido era amante de los países. Él era- Una vino, hija. Con todo. Sí. Así le tenía. Como yo estuve, ella está en la... ¿Qué barrio? ¿En qué barrio está? Sí, San Vicente, Este es barrio el San barrio Vicente de San Asunción. Vicente y la Cuando parroquia vivió ahora recién Santa aquí. Teresita. Sí. San Vicente, chiquitito, era en donde estaba el padre, ¿cómo se llama? Queiroz, ¿Eh? No, el padre. No, el el Casanelo. primero que estaba. Casanelo, Virginio. ¿Eh? No, el padre. Mábara, Casanelo. ¿En Santa Teresita o en San Vicente? Paibae, País Báez. Virgilio. Virgilio, padre. para iba ya después de muchos países que vinieron, porque lo que me visitaba Ahí volvamos. toda la mañana era el Monseñor Mena Porta. Mena Porta. Moreno del Cuave, Él venía siempre porque yo me fui a traer la Santa Teresita en mi brazo. Sí. De allá Virgen del Carmen. de esa Virgen del Carmen. sí, Virgen del Carmen. Y cuando entonces no había todavía ni carretilla para llevar y para traer. Me fui con una señora, entre dos fuimos, me entregó la santa y cada cuadra me quedaba sentada Así, en la tipo Gui. en la orilla descansaba porque era pesada, era Caminando hasta Virgen de la parroquia Virgen del Carmen. ¿Eh? Caminando hasta 33 Orientales. Sí, que es la calle. caminando Sí, trajimos Cerca del porque seminario Sí. metropolitano. nadie nos conocía todavía ni el auto, De nadie Purepa. no tenía. Eh, Ya le digo que ni gente no había por ahí. Saí, está en la periferia. Bueno, y de Santaní, preguntarle un poco, ¿cuántos hermanos son la familia? Esa era Landerú. De tu mamá y tu papá, decirle al padre cómo se llama. Tu mamá y tu papá. Sí. Mi mamá es Anabella del Campo y mi papá es Santiago Fariña Adorno de Areguá. Es decir, nacido ahí pero criado en Santaní. Asunción. En Asunción. El fundador de no soy cerrista país. No, guaraní. ¿De dónde es bueno. Rita? Porque mi papá era fundador del Club Guaraní. No, Cerro Porteño. Cerro Taigo Guaraní. Sí. Cerro. Bueno, menos mal cambiar el club, si uno sabe. Sí, es cierto, de Cerro, con Adriano Irala, El el grupo. primer presidente Cerro Porteño. de Cerro. Pero ella no es cerrista. ¿Eh? Decirle tu No. club. ¿Quién? ¿Yo? No, sí. No, yo soy olimpista número 1. Papá, ese es Landerú, la Cerro de olimpista. Su mamá pico era olimpista.
¿Y le gustó? ¿Le gustó eso? Así vivo. Preguntarle cuántos hermanos son. Yatili, ¿cuántos hermanos? ¿Quién? ¿Vos? ¿Cuántos hermanos? Nosotros. Y 8 por ahí. no. A ver, un poco Mirciade, Chinito, Luz. ¿Cuántos abaitelas era? Orlando, Seis. Orlando, 4 varones. ¿Y las mujeres? Y mujeres 4. 8. Ah, 8 entonces. 8, sí. 8. 8. Exactamente. ¿Dónde va el lugar Beneína? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Vos sos la segunda, contale, que vos sos la segunda hija. Yo soy la segunda. Yo tengo 7 hijos. 7 hijos. Ya. Y todo vivo. Todo. Uno ya falleció. Ah, Yo recuerdo que un país me decía, oye, Tiri, ya no tenés que ir a formar fila para... Confesarte. sí, para cualquier cosa. ¿Por qué, padre? Tenés 7 hijos. Y después... Ya está salvada. Directo al cielo. Porque tenía 7 hijos. O sea que un mío le coja 8 ñañe condenada. No, pero No. en verdad sabes que hay veces digo luego que existe el paraíso y existe el cielo y eso todo, porque yo me siento mal solamente al Señor Jesús le llamo Y ya te sentí y bien. ya todo se pone en orden. Sí. Anoche, por ejemplo, era madrugada cuando no podía dormir. Me dolía mucho. Tu pierna. Pero ahora no, ya se me pasó. Y después yo le hablé con Jesús. Yo le he visto esta madrugada. Me viste. Ella Jesús. reza mucho. Ah, Ella sí. todos los días reza. Ah, ya. Todos los días. Yo Y beba ñande yañe, o chava, no anduí. No, enduve y no ve bien tampoco. No ve bien tampoco. así Pero mismo. es fuerte. Sí, se nota que está fuerte. Sí. Y bueno, y preguntarle un poco cuándo vinieron de Santaní hacia aquí. Pero que así mismo. Cuando viniste de Santaní, estuviste viviendo en la casa de tu hermano. Hace 69 años. Sí, es mi hermano. Tu hermano. ¿Y en qué barrio? Sajonia. Barrio Sajonia. Eso me recuerdo muy bien. Arequicuacue, María Auxiliadora, Don Bosco, Salesiano. Y después, No, ando por ahí. Pero vos te llevas a la iglesia. ¿Te ¿Eh? acordás que te llevan a la iglesia? Cristo Rey era que te iba. sí, Cristo Rey. Ah, Cristo. En Rey. Cristo Y Rey. justamente ese día de mi cumpleaños fue lo que se desató el desastre ahí en Sajonia, en donde se estaban como para pelearse tanto la marina con el ejército. Ah, año va a Ahí en esa, y solamente ahí la avenida es lo que ¿Cómo era? era la Carlos Antonio divisoria. López está ahí. Después nosotros vivimos en Sajonia, en la casa de mi hermano, y se desató, y estaba un capitán Es de, no 54. sé, capitán de navío, algo así Son, era. ¿recuerdan? Sí. El capitán, ¿cómo se llama? El comandante de ahí, el almirante. No, él trabajaba, En la marina. el marino es, Marina. sí, Meyer, capitán Meyer. Tiene un hijo que es país. Está ahí Meyer, El papá del país. Mira un poco. Así mismo es. Y yo recuerdo que él se fue y se asiló, era amigo de mi hermano. Así frente a frente vivíamos. Y la señora era concesionera, la de Canilla, Isabel Canilla, se llamaba. Tenía muchos hijos. Pues papá, y tengo que pegar, ¿cierto? Y pues se concesionaba igual, Después, Después, el capitán, cuando él estaba en el Estado Mayor, pero dice que vino una persona a preguntar por él. Era ya para apresarle porque era del gobierno. Él estaba a favor del gobierno
no estaba con la marina, pero él es marino. Y se asiló un poco en nuestra casa. Dios mío, mi cuñada por poco no se murió, dice, si así de repente viene, por ejemplo, y después te le encuentras. Y sabe cómo, padre Cabaña, te voy a contar la historia. Eso me recuerdo todavía. Después estaba en nuestra casa y mi hermano lo que le estaba teniendo ahí. Y no sabíamos qué hacer porque el que cruzaba la calle se le... las tropas enemigas siempre... Le tiraban con pistola. Sí, algunos le alcanzaron y a otros. Entonces no sabíamos qué hacer. Es decir, mi hermano, yo era muy joven cuando... Y mi hermano no sabía qué hacer. Y como ellos siempre en Sajonia tenían mucha amistad, después le hicieron pedir a el Eliseche, el de la Marina, el país Eliseche. Y ¿sabes qué? Se vistió un poco el capitán con el... Porque solamente el país podía cruzar la calle. Del país tenía que cruzar. Entonces, por ahí se consiguió mi hermano el traje ese... La sotana. La sotana. Y se vistió de... sacerdote. Del país. Cruzó tranquilamente. Y había sido que a una cuadra ya le esperaba el que le tenía que llevar. Bueno, ya una historia larga. Yo no sé cómo he de contar todo. Tiene que ser por lo menos 2 o 3 días para contar todo lo que pasó. Porque te acuerdas. Y cada 15 días teníamos la revolución. Dios mío. Bueno, y ahora vamos a Eremisión a comentar por Santa Teresita. Contale un poco de Santa Teresita, ñatili. Santa Teresita. Hemos veo, Miche, ¿cómo comenzó la comunidad? Cuando le trajiste a Santa Teresita de la parroquia, ¿Cómo comenzó? ¿qué hicieron después? ¿Dónde dejaste la imagen? No, trajimos la imagen y en la casa teníamos como presidente el señor Flores. De la comisión vecinal. Hasta ahora está la casa de él. Bueno, ahí era nuestro presidente y él se dio una pieza que estaba hacia el frente para que esté ahí la santa mientras tanto. Porque no teníamos iglesia, no teníamos nada nosotros. Y después, gracias a Dios, el director de la aduana tenía su terreno al lado de mi terreno, pero ellos no vivían ahí. Porque no había agua, no había luz, nada. Era un monte. Y entonces ellos se fueron a ver en Corposana a ver si qué tal, a ver si se podía obtener el agua, aunque sea. Y no consiguieron. Entonces me dijo mi marido, vos no te animarías de ir junto al señor García. Él era de Corposana, el director. Y sí, le dije, amigo nuestro era el señor. Me fui, yo sola no. Hasta ahora ahí está ese predio en donde está la Corposana. Ahí mismo yo me fui, junto a él. Y le dije que necesitábamos demasiado el agua. Teníamos que ir a traer de un pozo por baldecito. Y me dijo, no hay problema, ñatili. Ahora mismo voy a ordenar que se vaya una cuadrilla de 30 hombres que te ponga todito. Mientras yo estaba por ahí, por el centro, yo cuando llegué ahí
Feliz Bogado era cuando eso. Sí, Feliz Bogado. Este lugar era Feliz Bogado, no era San Vicente. Después nomás ya se... Cambió. Sí. Ya, ya. Entonces, Obril era... cuando yo me vine, Ya estaban. todo, hasta ya le digo, casi todo ya estaba. Hoy. Esa misma noche ya tuvimos el agua Mira, pues. y la luz, pero gracias a Haga Dios, tus 2 antes- meses y viene y una mujer la de pedido. Antes pues, Mesa en chavo, pues. antes y ahora también. Si vos no tenés amistad, no hay nada. Esto es lo que hay. Si vos no tenés amistad con lo que está Ahí, arriba. con las autoridades. Y bueno, yo conseguí eso. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Después ya queríamos la luz. No tenemos luz también. Yo recuerdo que era un marzo. El ministro de Educación era mi padrino, el doctor Jorge Bernardino Gorostiaga. Él era mi padrino. Y me fui ahí en la calle Chile. Hasta ahora está ese predio. Me fui ahí para conversar con él. Y no había caso la gente, la maestra, alguno que te quería que se le nombre, otro que... De todo un poco, y a las 7 tenía que abrirse la puerta. Y justo yo ya iba a venir otra vez a mi casa y entonces dije, me fui nomás a curiosear ahí hacia el fondo y le grito al chofer del ministro y le llamé. Y me dijo, no, Natiri, ñande ya o ya. Así me dijo, en guaraní me dijo, sí. No, ñande ya o, a que te la maestra hoy. Y bueno, me callé nomás. Le dije yo, haceme nomás, abrime nomás un poquitito la puerta, voy a ir yo. Y yo me fui, entré nomás en la oficina de él. Él estaba hablando por teléfono, mi padrino, el ministro. Y faltaba 5 minutos para abrir la puerta. Y le dije, doctor, yo vengo para esto y esto. Anda, y la hija se casó con un uruguayo, Marino Lamar y Páez. Él era el director de Andes. El señor ese, que es su yerno del ministro. Y me dijo, andate junto a Marino, porque yo ya voy a recibir a las maestras y ya no voy a poder atenderte, me dijo. Él así lo hablaba. Y no importa, voy a irme. Y sabes que la Ande era casi frente a, ahí sobre Estrella estaba una casita. En la otra pieza estaban las hermanas. Y en una pieza, en ese estaba la Ande. No tenía todavía ni local, nada. Y le llamó mi padrino por teléfono a su yerno y le dijo, se va a ir aquí mi ahijada y te va a decir qué es lo que quiere, porque yo no voy a poder atenderle más. Y me fui, me esperó ahí en la calle. Y le conté. Y no hay problema. Había sido que no, porque nadie pedía, nadie procuró, nomás no se tenía, pues. Pero falta de nada. Sí. Pero ya le digo, este mismo día tuvimos ya el agua. Sí. Bueno, decirle por una pregunta. ¿Qué le vas a dejar mensaje a los jóvenes, a la juventud? Mensaje. ¿Qué mensaje le vas a dejar a los jóvenes, Ñatili? Hoy en día. No sé qué puedo dejarle. A tus nietos, a tus bisnietos. Claro. ¿Qué le querés decir? ¿Qué mensaje? Y nada, yo quiero que ellos estudien mucho, que estudien, que sea algo en la vida para ser provechoso a sus padres y a los parientes mismos. Y no sé qué otras cosas le puedo decir. Bueno, contanos vos, Ángela. Vos sos qué. Ángela. Ángela y ahí con Bae. La esposa de. ¿Esposa de quién soy? Dice. Y de mi hijo. De tu hijo. Sí, yo. Nelson de Jesús. Nelson de Jesús. Sí. Bueno, contanos. Nació a los 10 meses, padre. ¿A los 10 meses? ¿10 mesinos? Según 3 profesores que le atendían. 10 meses. Porque a mí me llevaron por un mes. Yo estuve internada. Yo no sentía nada. Hasta ahora yo no tengo ni un dolor, padre. ¿En serio? Hace 101 años me voy. Yo no tengo dolor de nada, ni dolor de cabeza no suelo tener. Sí.
Qué Gracias alegría. a Dios, Y por gracias eso a Dios. que yo no puedo irme al médico. ¿Ando a médico? ¿Viene o no viene el médico? Viene, Ah, sí, viene. tiene 2 nietos que son médicos. Ah, 2 nietos Sí. médicos. Y cuando mi hijo nació, sí que era, previsión, estaba a cargo de las hermanas. Ah, las hermanas, sí, sí. De las hermanas. Solamente ellas son las que tienen que hacer y deshacer. Sí, así era. Sí, sí, sí. Cuando Y comenzó, hace yo 70 no le he años. visto a mi hijo Más de 70 años. casi 15 días. De mano en mano de las hermanas, de aquí para allá, ellos le atendían, ellos todo. Sí, sí, Y ellos le pusieron el nombre y todo. sí. Hace 62 años, padre. Así es, 60. Así mismo. Bueno, Ángela, contanos un poco cómo era o cómo es un poco la vida rutinaria de tu suegra. Sí, doña Tilia es una persona muy sana, gracias a Dios. Ella prácticamente se quiere manejar sola, tenemos que estar muy pendiente de Ah, ¿sí? ella. Sí, Con sí. 101 años. 101 años. Ella se va nota lo sola. independiente. Sí, no, súper Ah. independiente. Ella nos dice qué quiere comer, qué hora va a desayunar, ¿verdad? Ella, y siempre está pendiente también de sus hijos. Tiene 7 hijos, Sí. ¿verdad? Uno ya falleció. Ah, ya, Y entonces se quedaron 2 varones y 4 mujeres. claro. Entonces ella está muy pendiente de su hijo, de su hermana. Tiene una hermana que vive en Santaní y otro su hermano que vive en J. Augusto ¿Y Saldívar. su hermana que vive en San Dani cuántos años tiene? Y 91. 91. O sea que son los gente de mucha fuerza. Longeva, sí, Longeva. sí. Ahora yo creo que ya no existe más esa cuestión de las hijas de María. Ah, la Ya no hay hermanita. más. Antes teníamos nosotros, porque yo era una de las alumnas Ah, en Cristo Rey. Del grupo, Ah, del sí, grupo sí. donde ella se iba Con para el rezar y Padre todo. Perpetua, Sí, sí. Castella. Y hay otros grupos Bueno, ahora. una Sí. carta de padre. Sí, y ella se iba allí cuando estaba en la casa del hermano. Claro, claro. Y formaba. Pero yo recuerdo todo eso. Pero estrictamente teníamos que cumplir. No es que vos te vas a anotar como hija de María. No, hay muchas cosas que se tenía que hacer. Claro. Muchas cosas, mucha penitencia. Yatili, cuando se iba a construir acá la capilla de Santa Teresita, hacían muchas actividades. Comentarle un poco al padre. Sí, cuando íbamos a construir, Sí, sí, no teníamos ni un peso, padre. Y entonces hicimos una tallarinada en una casa que se estaba construyendo, ahí casi enfrente de la iglesia está. Pero se estaba construyendo y bueno, y así, y ganamos un poco, 6.000 guaraní. Y con ese 6.000, nosotros teníamos como tesorero el señor Brizuela. Y le dijimos nosotros al señor Brizuela que vamos a comprar todito ladrillo por eso, para comenzar. Porque ahí hasta ahora vive la señora, pero en silla de ruedas está. Ya Selmira, era su marido era el que, la mamá, es decir, el padre de la profesora. Ah, ¿Cómo es? la profe que enseñó en la escuela. Bueno, entonces, después sabíamos eso, compramos eso y el señor ese ya marcó todo, dijo, para la iglesia. Y yo recuerdo que para eso venía siempre el monseñor Menaporta, él lo que nos visitaba, siempre, toda la mañana. Entonces conversábamos con él también, él se bajaba, revisaba todo y así seguíamos. Después ya le digo que ya marcó todo para la iglesia y el señor ese, Hernández era el apellido. Y las flores, ¿Eh? que tenían que traer las flores, ¿cómo era que hicieron para la santa?
Después vino nuestra Santa Teresita desnuda, no tenían ni ropa, no tenían nada, no sabíamos qué hacer. Entonces yo le dije a dos señoras que trabajaban también con nosotros, y le dije yo, ¿qué vamos a hacer? Y ahí en San Rafael, en tu barrio, ahí había una señora que hacía flores. Que hacía flores. Entonces Hacía flores. fuimos junto a Ña Juanita, se llamaba. Fuimos junto a Ña Juanita y yo le pedí 60 pimpollos para adornar, porque Carpintero era nuestro presidente, pues, y ya le hizo todo para... La base para ponerla. sí, ese... La base, la flor. Bueno, y trajimos 60 pimpollos. De rosa. Y costaba 660 o 600, no recuerdo bien. 60 El precio del... de las flores. Sí. Después hicimos una pequeña contribución entre nosotras, le llevamos ya ese a la señora. Pero después quedamos con que faltaba 150 para completar. Faltó otra vez. ¿Y le debieron? ¿Qué pasó? ¿Y qué hicieron así? Y nada, después no sabíamos qué hacer y nos faltó 100 amigos por ahí. Le decimos, a ver si nos podía contribuir un poco con nosotros. Y está bien. Así. Y ahí juntaron. Por ahí juntamos los 100. Ya pagamos todo eso. Y después cuando... usted no se imagina, padre, que cuando yo le pedí a mi padrino el primer grado para que... pueda venir la de escuela. alguna forma. Comenzar la Entonces escuela. él me dijo, El ministro. puedo, pero tenés que traerme 15 nombres de criaturas Que van a estudiar. De Santa a Teresa. partir de 7 años. Bueno, le dije yo. Y después fuimos allá de Lambaré y todo recorrimos. Así. para Preparó la poder 15 tener. niños. Y faltó, padre, uno. Así. Ya no encontramos, no sabíamos qué hacer. Y después yo le dije otra vez a la señora esa que me acompañó, vamos otra vez en San Rafael. Y fuimos junto a la florista. Y la florista nos dijo, allá hay una casita en el fondo. Ahí hay un muchacho, yo he visto que vive con su mamá. Y yo le dije a ña Francisca, le dije, vamos, y fuimos, encontramos que estaba, pero una gente muy humilde, me dan pena cuando recuerdo. Entonces le dijimos a la señora, no, con la me voy 15 años, más huevo, pero donde catuyamos en la escuela ve porque en la y la forma. Y después yo le dije, ¿cómo se llama el muchacho? Verdaderamente 15 años tenía. Yo anoté como 8 años. A 15 años. Para completar a mi padrino lo que me pidió, los 15 alumnos. Y ahí se abrió la escuela. Y después Bueno, me dijo el tesorero, vos no tenés miedo de que por ahí llegue a saber. No importa, que me rete, que me haga. Oye, bueno, más. Y pasó bien, pasó todo. Sí, pues, decirle que vamos a terminar la Aquí bendición. nosotros trabajábamos. Se refiere a la escuela Pero- Santa Teresita. Sí, a la escuela Santa Teresa. Santa Teresita. Que Esa es lo que comenzaron, primero la iglesia. Bueno, va a terminar, así, Gatili, va a terminar queridos ahora. amigos, estamos Va a terminar visitando ahora. a la señora La Atilia. Pepe Entonces, Ah. le agradecemos mucho. Decirle que le agradecemos, ¿eh? Sí. Muchas gracias, dice. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, así entonces ella ya está cumpliendo 101 años con 3 meses ya.
Así es que le agradecemos que nos haya recibido también aquí, tanta historia, a pesar de la edad, nos cuenta cosas tan lindas. Y como yo también fui, cuando eso era vicario, todavía no era parroquia, ahora ya es parroquia. Vicaría Santa Teresita cuando eso. Sí. Y entonces siempre, ya hace 30 años, o sea que ella ya tenía 70 años cuando eso, Así mismo. Pero estamos porque cuña que caray, Sí. Y esto significa también un gran deseo de hacer crecer la comunidad y sobre todo las familias. Así que nos despedimos por el día de hoy y les dejamos también la bendición a todos ustedes. Y ojalá que el Señor a cada uno de nosotros nos regale también primero la memoria, la salud, hoy la médico ve hoy. Y además la edad que el Señor le regala. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, decirle que salude un poco. Alza tu mano, saluda. Adiós, adiós. Bueno.